Eh, Gracias, senadora, por su pregunta. El tema que usted aborda es probablemente el reto más significativo que tiene los sistemas de pensiones en el mundo, pero particularmente en América Latina. La baja cobertura que existen hoy en nuestros sistemas de pensiones, sean estos de beneficio definido, de contribución definida, no es privativo del tipo de sistema que un país elige. Dan como resultado y producto de las condiciones del mercado laboral, de una alta informalidad, dan como resultado que pocos latinoamericanos estén cotizando y estén ahorrando para su retiro. Nosotros hicimos una encuesta en el 2014 donde fuimos a preguntarle a los trabajadores independientes y de cuenta propia si estaban ahorrando para su futuro. El resultado y la conclusión es que no están ahorrando, pocos lo están haciendo y no se están preparando para este fenómeno de envejecimiento poblacional. Entonces, ¿qué se puede hacer y qué se ha hecho y qué se puede hacer adicional? Por un lado, hemos trabajado de manera muy intensa en ampliar los canales de ahorro de los trabajadores. Es decir, esto que mencionaba, 5,000 nuevos puntos de venta donde el trabajador desde 50 pesos puede ahorrar en su cuenta individual y puede hacerlo en la facilidad de una tienda de conveniencia del 7-Eleven, del Círculo K, de Bansefi, de Telecom. Eso, sin lugar a dudas, va en la dirección correcta, pero no resuelve enteramente el problema. El acceso de internet y de teléfono celular también va en esa dirección. Facilitar el ahorro de los trabajadores, no importa si estos están dados de alta en una Afore o si son trabajadores independientes, que como usted sabe, senadora, está abierto el sistema de pensiones para cualquier mexicano. Cualquier mexicano puede abrir una cuenta de Afore y empezar a ahorrar para su futuro. Pero tampoco el tema del internet, ni de la facilidad de ahorrar, ni del teléfono celular va a resolver el problema si no le otorgamos incentivos a los ahorradores potenciales para participar en el sistema. Hoy lo que sabemos es que la mayor parte de las personas, y esto no es privativo de México, no pone suficiente atención al reto de ahorrar para su retiro, y obviamente las condiciones económicas también juegan un papel relevante. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Qué hemos hecho? Hoy abrir una cuenta de Afore, ya como un trabajador independiente, se ha vuelto un proceso mucho más sencillo de lo que era apenas hace algunos meses. Y próximamente abriremos un canal en donde un trabajador, no importa dónde se encuentre, incluso encontrándose fuera del país, podrá abrir una cuenta de Afore a través de su teléfono celular, tomándose una fotografía y tomando una fotografía a su CURP, y de esa manera empezar a poder ahorrar para su futuro. Como usted sabe, se restituyeron los beneficios fiscales para los ahorradores de largo plazo, una decisión del Congreso de la Unión que permite hoy a un ahorrador obtener beneficios fiscales si así lo desea. Dicho eso, digamos, estas medidas que hemos adoptado y que han permitido incrementar el ahorro voluntario de 15,000 millones a 45,000 millones en apenas 4 años, son insuficientes, senador. ¿Qué tipo de incentivos han probado otros países que han dado resultados concretos? Tal vez el más poderoso y el más efectivo, que lo tienen los británicos, que lo tienen los australianos y que lo tienen otras naciones del país, es lo que se conoce como el ahorro voluntario automático, una modalidad de ahorro en el que se le permite a los ahorradores ahorrar más en su cuenta de Afore o en su cuenta individual, se le da la opción de que sea voluntario, se le da la opción de decir que no, pero la opción, digamos, de default, la opción directa sería que sí ahorre más, que sí ahorre más. Entonces, se le invita a ahorrar. Si el ahorrador decide no ahorrar, simplemente no ahorra, pero si el trabajador, el ahorrador, no se pronuncia, digamos, formalmente por el no, empieza a ahorrar más en su cuenta individual. ¿Qué obtiene a cambio este ahorrador? Obtiene un beneficio que puede ser fiscal o un paripaso, que es lo que han probado otros países. Un paripaso, es decir, un apoyo a cambio del ahorro, que puede ser fiscalmente relativamente barato y que realmente no puede estimular o atraer a mayores ahorradores a ahorrar a su cuenta individual. Eso es lo que han probado otros países. No digo necesariamente que esa sea la fórmula
exacta para el caso mexicano, pero claramente es lo que más resultados ha dado. La difusión ayuda a difundir más este tema, pero no resuelve tampoco el problema por sí solo. Se requieren mecanismos automáticos de ahorro para que las personas venzamos la inercia y pongamos un poco más en nuestro fondo para la pensión. Muchas gracias. Entonces, esto quiere decir que en realidad aún la población, bueno, la población económicamente activa, y lo sabemos de nuestro país, no toda, por supuesto, está dentro de la economía formal. Entonces, quiere decir que si aún aquellas personas que están fuera de la economía formal también pueden pueden ahorrar, pueden abrir su propio Afore y pueden seguir generando este recurso. Ahora, ¿cómo calcular? Bueno, que esa ya sería otra pregunta, pero la dejo puesta para mi tiempo correspondiente posterior. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para motivar realmente el que la gente que no está dentro de un sistema formal, pues realmente conozca esos beneficios y además vaya calculando, como la pregunta que hice con antelación, cuánto va a ser suficiente para poderse retirar? Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Isaías González, tiene usted la palabra. Gracias. Carlos, pues, bienvenido. Gracias. Y la verdad que, bueno, es un informe pues interesante, completo, bien estudiado y todo. No sé si se me pasó o no vi. Por ejemplo, ahí las Afores juegan un buen papel, pero no vi cuánto ganan las Afores cada año, cuál es el beneficio que se le llevan cada año. Y es importante saber cuánto ganan. Claro. ¿Verdad? Ojalá que ese dato lo podamos Por supuesto. ver. Y luego también comentaste que para este sistema que pues no se ve una definición así como para que el ahorrador vaya a retirarse con una buena cantidad para resolver su problema. Hablaste de cambios necesarios, ojalá que nos pudieras decir qué cambios serían los necesarios para mejorar este sistema. Y bueno, hablas también de los beneficiarios de alto salarios altos. ¿Qué número de asalariados son con la gente que está ahí, los que reciben? Y bueno, consideramos, más o menos sabemos cuál es el porcentaje, pero sí estaría importante ver qué número y quiénes son los trabajadores que se benefician más, ¿verdad? En este caso. Y aquí está dicho que se benefician más los que tienen salario más altos. Así es. Entonces, fíjate que el ahorro voluntario, platicando con la gente, la verdad que no ahorra porque primero no tiene. Y luego, lo hemos dicho, no le tiene confianza. Hay una percepción de la gente que la CONSAR no va a resolver el problema, ¿verdad?, a la hora que se retire. Esa es la percepción que tiene. Tú has trabajado mucho, de hace mucho tiempo, y efectivamente en 2008 la comisión era alta, hoy está al 1.7, 1.4, y bueno, pues hay que ver por qué ya no baja, ¿no? Es algo y tú has puesto, yo he visto, porque desde hace tiempo trabajamos, y tú le pusiste muchas ganas para que bajara, ¿verdad? En primer lugar, para que las Afores dijeran cuánto cobraban y que el trabajador escogiera. Así empezaste. Así es. Así empezaste. Sí. Pero ya se frenó. Como que ahora hace falta otra forma. ¿Para qué? Para que siga bajando, y que no nos deje solos ahí, ¿verdad? Y bueno, fíjate, otro tema ahí que te hablaba de la percepción de la gente, de los estudiosos, aquí en la Semana de Seguridad Social, los patrones, los trabajadores, ¿verdad? Opinan que este sistema de ahorro para retiro no va a cumplir con su objetivo principal, que es otorgar una pensión digna a los trabajadores. Lo considera un fracaso, dado que todos los estudios actuariales coinciden en que con este sistema, cuando un trabajador se retire, como máximo recibirá una pensión del 30% sobre el último salario. También opinan
que los únicos que están ganando con este sistema son las AFORES, los empresarios que usan estos fondos, ¿verdad? Y tú marcaste aquí quién de las empresas que están, o los sectores que están beneficiando con estos fondos, ¿verdad? Y bueno, y realmente pues lo están haciendo bien, ¿verdad? Están ganando. Pero los únicos que no ganan son los dueños, los trabajadores, los que están ahorrando. No ganan, ganan las AFORES, ganan las empresas que invierten. Este sistema, ¿verdad? Pues muy bueno, pero para ellos, para las AFORES, para la inversión, y sí es ¿cómo se llama? Un sistema que ayuda a las finanzas públicas, está bien, ¿verdad? Pero el problema aquí radica que los trabajadores por eso no tienen confianza, no tienen. ¿Por qué? Porque no ven que a la hora de su retiro, ¿verdad? Se vayan a retirar con el 100%, como les dijimos en 1900, que se iban a retirar, porque así le dijimos en 1900, no se van a retirar ustedes con una pensión mejor que la que está en el seguro, que la que están recibiendo. Con este sistema van a mejorar. Y resulta que hoy algunos que se acuerdan nos lo reclaman. Entonces, por lo tanto, bueno, pues ahí, tú has sido un trabajador y a favor, yo te conozco, y has trabajado, nos has ayudado, tienes que seguirnos ayudando y acabar con esta percepción de la gente y que la gente le tenga confianza al sistema, porque la mayoría de los trabajadores no le tiene confianza al sistema, no a ti, no sino al sistema. Esas son mis preguntas. Gracias, Isaías. Licenciado Carlos Ramírez. Primero, me permite responder la primera pregunta. Senadora, ¿qué tenemos que hacer para dar a conocer, digamos, los beneficios y poder incorporar a más personas? Que está claramente vinculada, digamos, a la pregunta del senador González. Bueno, primero, sin lugar a dudas, el tema de la confianza es un tema que acarreamos en el sistema de pensiones desde el origen, pero no es privativo, quiero ser muy claro en ese sentido, de las AFORES o del sistema financiero mexicano, sino es un fenómeno que se está observando a nivel global. Las personas desconfían más de los sistemas financieros hoy de lo que hacían antes, por ejemplo, de la crisis del 2008, que fue un evento que marcó enormemente la confianza de las personas hacia los sistemas financieros. Ese es un tema con el que tenemos que vivir, es un problema, Isaías, coincidimos en que la única forma de combatir esa desconfianza es con información, con transparencia, hablando frontalmente de los problemas que tiene el sistema de pensiones, enviando la información a los ahorradores de qué monto será su pensión, no importa que esta pensión sea en 20 años, se lo estamos diciendo desde hoy. Y eso probablemente le genere, pues, tal vez una preocupación adicional. Pero ¿qué sería mejor? ¿Quedarnos callados o no alertar de esta situación? Entonces, hemos tomado medidas precisamente en esa dirección, transparentando cada vez más en qué están invertidos los recursos, qué pasa cuando hay volatilidad en los mercados financieros, cómo puede uno incrementar su ahorro y la necesidad de ahorro ante la evidencia muy palpable y muy visible de que van a ser pensiones que probablemente no satisfagan a todas las personas. Entonces, no hay fórmula mágica para combatir la desconfianza. Lo que le puedo decir, senador, senadora, es que tenemos que trabajar en generar más información para los ahorradores, que les sea útil y que eso les devuelva de alguna manera la confianza de saber que aquí hay una fuente de ahorro que durante 19 años ha crecido sistemáticamente, que ese es otro asunto que no hay que perder de vista. El ahorro ha estado seguro, no se ha perdido ni un centavo, y lo que tenemos es un ahorro bien invertido, bien administrado, que ha estado creciendo sistemáticamente durante 19 años. Y esa es la mejor fórmula para generar confianza, la historia que tiene este sistema de pensiones y lo que podemos hacer obviamente desde la CONSAR para vigilar y supervisar correctamente los recursos. Ahora, un par de medidas adicionales que se han tomado en otras partes del mundo, senadora.
La incorporación de los trabajadores independientes. Otros países lo han explorado como una medida incluso obligatoria, es decir, invitar a los trabajadores independientes a sumarse al sistema de pensiones a través de un mecanismo de incentivos que les permita participar de manera activa. Siempre está la duda de si los forzamos no vayan a salir del mercado formal, ¿no? Esa duda prevalece, pero creo que con una medida bien pensada y bien hecha, se podría invitar más a los trabajadores independientes a participar. Reitero, sí tendría que venir acompañado de una serie de incentivos que los estimule a participar en el sistema. Por otro lado, también otros países, y México no es la excepción, han tomado la decisión de crear un sistema alterno no contributivo, que en realidad no es un sistema de pensiones, es un sistema de apoyo a las personas de mayor edad que llegan al final de su vida productiva y que no tienen ahorro para el retiro. ¿Qué hacer con esas personas? Nuestro programa de 65 y más tiene más de 6 millones de beneficiarios y es una fuente muy importante de ingresos para muchas familias y para muchas personas que están, digamos, que son personas de 65 y más. ¿Qué hacer para fortalecer ese programa de 65 y más? Vincularlo con el pilar contributivo, es decir, vincularlo con el sistema que tenemos hoy, donde las personas ahorran durante su vida productiva. Hoy no se encuentra vinculado. Los chilenos lo vincularon de manera efectiva y les está dando muy buenos resultados, ofreciéndole mejores beneficios a las personas y ofreciendo, pues digamos, una salida a las personas que no pudieron ahorrar para su futuro. Me brinco y paso, digamos, respondiendo también su pregunta, senadora, pero al mismo tiempo atendiendo las inquietudes del senador González. A ver, el tema de las comisiones ha sido un tema recurrente, controvertido, sin lugar a dudas, y del cual nosotros hemos sido los principales promotores, y por nosotros me refiero a nuestra Junta de Gobierno tripartita, para que estas comisiones bajen aún más. El Congreso de la Unión en 2009 tomó una decisión fundamental. Eliminó la denominada comisión sobre flujo, que era la comisión que se cobraba, digamos, por cada aportación que entraba al fondo de pensiones. Determinó que solo habría una sola comisión en el sistema, la comisión sobre saldo, y además le dio facultades a la CONSAR para que cada año, a través de una conversación que tenemos con cada una de las AFORES, se les presionara para bajar esas comisiones. Una AFORE que presentara una comisión que no satisfaciera a la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la Junta de Gobierno de la CONSAR tendría facultades para bajarla al promedio del mercado. Es decir, si una AFORE estaba por arriba del promedio del mercado y no presentaba una buena propuesta ante los ojos de la CONSAR y de acuerdo a la metodología que tiene la CONSAR para tal propósito, se le bajaría al promedio del mercado. Pero esa ley, que ha permitido bajar las comisiones de 2 a 1%, no previó qué pasaría cuando llegaríamos al momento en el que la dispersión entre la AFORE más cara y la más barata se iba a achicar. ¿Y qué hacer sobre todo con las AFORES de abajo del promedio, senador González? Es decir, las AFORES que cobran por debajo del promedio del mercado, ¿qué hacer con ellas? Porque la ley nos da facultades con las que están arriba del promedio, no con las que están abajo del promedio. La propuesta que hizo el presidente Peña Nieto en el año 2013 de reforma a la ley del SAR contemplaba una modificación precisamente en esa dirección, dándole y otorgándole mayores facultades a la CONSAR precisamente para bajar las comisiones de las AFORES que estaban abajo del promedio del mercado. Entonces, ¿qué hacer hacia adelante? Requerimos más facultades. Requerimos más facultades, las comisiones por sí solas no van a bajar más allá de lo que podamos presionar anualmente en esta conversación que tenemos, pero en donde claramente se nos ha ido agotando las facultades, dada la forma en cómo está dispuesta la ley. Hoy una AFORE promedio cobra 1.06. Los activos que administra este sistema son 2.8 billones de pesos.
Entonces, digamos, en el agregado, los ingresos, que no son necesariamente las utilidades, porque obviamente las AFORES tienen gastos cuantiosos, los ingresos de las AFORES es el equivalente al 1% sobre esos 2.8 billones de pesos, aproximadamente 28,000 millones de pesos. A eso se le excluye gastos alrededor de los 21,000 millones de pesos, gastos que erogan pues en muchos servicios que ofrecen a los trabajadores, el envío de estados de cuenta, la inversión de los recursos, el más importante, las sucursales para atender al público, etcétera, etcétera, 21,000 millones de pesos. Las utilidades netas de esta industria rondan los 7,000 millones de pesos. Si lo comparamos contra otras industrias en el país, yo diría que todavía estas utilidades de las AFORES tendrían que seguir bajando, porque claramente hay margen para ello y por eso necesitamos presionar. Pero sí quiero dejar muy claro, senador González, que no estamos en la misma situación de como estábamos hace 10 años cuando se discutía este problema de las comisiones. Las comisiones han bajado de manera muy importante y hoy se encuentran en niveles mucho más competitivos, digamos, comparativamente hablando a nivel internacional. ¿Ganan los trabajadores en el sistema? Estoy convencido que sí, senador. Simplemente mostraba el dato de una cuenta promedio de un trabajador. Hoy un trabajador en su cuenta de Afore, de cada 100 pesos que tiene, 44 pesos son rendimientos, ya quitando las comisiones que le cobró su Afore. Es decir, ya descontando el efecto de las comisiones, los rendimientos netos que ha generado este sistema le ha permitido al ahorrador ver incrementada su cuenta individual de manera muy importante. 44 de cada 100 pesos y apenas vamos en el año 19. Si pensamos que este sistema está diseñado para una vida laboral de unos 40 años de un trabajador, al final de la vida laboral del trabajador, de cada 100 pesos que tenga en su cuenta, 62 pesos es más o menos la expectativa que tenemos, serán rendimientos netos de comisiones, 38 serán las aportaciones que generó a lo largo de su vida laboral. El beneficio que tiene para la economía del país no es para el gobierno, Isaías, es para la economía en su conjunto. Estas inversiones que se hacen en la economía permiten detonar, crear empleos, detonar mayor crecimiento económico. Por supuesto que el objetivo final del sistema es pagar mejores pensiones, no hay ninguna discusión al respecto, pero sí no perder de vista que si bien tiene grandes retos, desafíos pendientes este sistema, es un sistema que en general sí le ha traído beneficios a los ahorradores, aunque le podría traer más. Eso es muy importante dejarlo claro. Sí hay un tema, obviamente, de los salarios que condicionan la posibilidad de las personas para ahorrar, por supuesto que sí, pero también lo hemos comprobado a través de encuestas y a través incluso de la propia experiencia de estos últimos años. No es la única limitante, es decir, la limitante de ahorrar no solo está determinada en función del ingreso, está también en función de los incentivos, de la facilidad para hacerlo y de la publicidad y la difusión que se haga respecto a los beneficios que pagan las AFORES. No perdamos de vista que las AFORES son el intermediario financiero del país que mejores rendimientos paga en el largo plazo, que mejores rendimientos paga en el largo plazo. Si yo soy una persona que está pensando en ahorrar para mi futuro y tengo una alternativa de dónde poner mi dinero, no hay duda de dónde ponerlo. Le conviene las AFORES, porque las AFORES le van a generar mejor rendimiento que tenerlo en un banco o tenerlo incluso en instituciones o en organizaciones que incluso podrían ser informales y que podrían dar pie a problemas futuros. Las AFORES son seguras, pagan buenos rendimientos, los retiros, se puede hacer retiros una vez que un trabajador pone dinero en su AFORE y eso pues, le permite estar seguro de que puede retirar en casos de que requiera, digamos, los recursos de emergencia en la parte voluntaria y una parte en la parte obligatoria. Las pensiones que se van a pagar en el sistema, ahí están los números, no hemos ocultado nada al respecto, sabemos bien cuáles van a ser las tasas de reemplazo. La OCDE hizo un estudio recientemente, el año pasado, que está disponible en nuestro portal de internet, que está disponible en el portal de la propia organización, que señala con toda precisión que las pensiones en el sistema de pensiones, dada la baja aportación que tiene nuestro sistema de pensiones, que eso es lo importante, dada la baja aportación, podría ser del orden del 30%, como usted señala. Por eso es lo urgente de atender el problema de la baja aportación
para poder ofrecerle mejores pensiones a los ahorradores mexicanos en el futuro. Es cuanto. Gracias, presidente. Bueno, pues es mi turno, presidente. Y en materia del sistema de ahorro para el retiro, bajo la supervisión de la CONSAR, órgano regulador a su cargo, permítanme algunos comentarios y preguntas. En materia de inversión y regulación financiera, se consigna en el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sobre cambios regulatorios que permitirán a las AFORES adquirir certificados de proyectos de inversión, instrumentos financieros bursátiles, para invertir en varios sectores con diferentes exposición de riesgo y ampliar el abanico de productos para promover la inversión productiva. Esto está en la página 462 del informe. Reglas para invertir los fondos de pensiones en los nuevos vehículos y evitar una concentración excesiva en un solo proyecto o administrador. Y se especifican los montos permitidos de inversión en instrumentos estructurados también en la página 463. Al respecto, quisiéramos preguntar, ¿hasta cuándo los trabajadores podrán contar con información que les permita conocer de manera detallada en qué se están invirtiendo sus fondos de pensiones? Es decir, conocer de manera concreta en qué empresas, proyectos, fondos de capital privado u otros vehículos de inversión y sus emisores están invirtiendo sus fondos. En materia de comisiones, varias preguntas concretas y puntuales. Todos sabemos que un talón de Aquiles del SAR son las comisiones cobradas por las AFORES a lo largo de estos 19 años y que con la estructura actual significa que a mayor ahorro acumulado, mayor el impacto de las comisiones sobre saldo. Por un lado, se informa que las comisiones bajan, pero por otro, que los fondos de pensiones sobre las que estas comisiones se aplican crecen. Entonces, quisiéramos saber cuál es el efecto neto sobre el ahorro de los trabajadores. ¿No se nulifica la baja de comisiones al ser aplicadas sobre un volumen mayor de fondos? En este marco, podría también explicarnos en qué consiste la nueva metodología para determinar las comisiones excesivas para los intereses de los trabajadores. ¿A qué comisiones excesivas se refiere el cuarto informe del Ejecutivo Federal en su página 463? En su caso, ¿a cuánto asciende el daño patrimonial al ahorro para el retiro de los trabajadores derivado de estas, entre comillas, comisiones excesivas? Presidente, en su balance de 19 años del SAR, ¿a cuánto ascienden las comisiones acumuladas cobradas por las AFORES y a cuánto representan sobre rendimiento pagado al ahorro de los trabajadores en el mismo periodo? Por su respuesta, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Gracias, senador Mayans, y con mucho gusto atiendo sus preguntas y le agradezco la puntualidad de las mismas. ¿En qué invierten los fondos de pensiones el ahorro de los trabajadores? Este es un tema que hemos tomado con mucha seriedad en la CONSAR en los últimos años para poder ofrecer a todos los mexicanos que tienen una cuenta de Afore, que son 57 millones. 57 millones de mexicanos tienen un ahorro, sea pequeño o mayor, en una cuenta de Afore y por tanto requieren información respecto a su fondo. ¿Qué hemos hecho y qué conocen hoy los ahorradores? Hace aproximadamente 2 meses dimos a conocer un nuevo producto que se conoce como la radiografía financiera de las AFORES. En este documento, que se descarga en nuestra página de internet y además se actualiza de manera mensual, aparece Afore por Afore el desglose de las inversiones que tiene cada una de las administradoras. En qué sector participa,
cuánto tiene en el sector gubernamental, cuánto tiene en certificados de capital de desarrollo, cuánto tiene en fideicomisos inmobiliarios, cuánto tiene en cada uno de los distintos activos que tienen permitido las AFORES invertir de acuerdo a nuestro marco regulatorio. Ahí se puede contrastar a cada una de las 11 AFORES. Se puede contrastar, por supuesto, el rendimiento que han generado en los últimos 12, 24, 36 o 60 meses. Y esa información está hoy disponible para todos los ahorradores del sistema. En su estado de cuenta, que reformamos hace 2 años, aparece en la parte inferior derecha un pequeño cuadro en donde se señala cuántos recursos, cómo está distribuida la inversión de cada una de las AFORES, en este caso de la AFORE que le corresponde. Ese documento que reformamos, reitero, hace 2 años, no traía información de las inversiones de las AFORES, ahora ya lo trae directamente en el estado de cuenta. También está establecido en la regulación que un trabajador, si requiere más detalle de su fondo de pensiones, saber todavía con mayor detenimiento en qué se encuentran invertidos, la AFORE tiene la obligación de tener en su unidad especializada de atención al público información detallada de la misma. Algunas veces nos han preguntado, bueno, ¿y por qué no se publica la cartera de las AFORES? Tal cual, es decir, todas las inversiones que tienen las AFORES en cada empresa del mercado accionario, en cada empresa, digamos, en cuántos SECADES de los 57 certificados de capital de desarrollo que hay en el mercado, en cuáles tienen inversiones, en cuáles tienen inversión en las fibras. La razón es muy sencilla. Tenemos que ser cuidadosos en cuidar la competencia. Ese es un mercado abierto en donde compiten 11 empresas todos los días en los mercados financieros para generar el mayor rendimiento de los trabajadores. Si se conociera a ese grado de detalle, digamos, de manera abierta, la exposición de esa cartera, esto podría dar pie a que una AFORE copiara o tomara la información de la otra AFORE y pudiera emular la cartera que tiene la competidora. No queremos eso tampoco, no queremos eso, y de hecho hemos sido cuidadosos en sí ofrecer mayor información a los ahorradores, convencidos de que requieren esa transparencia, pero al mismo tiempo cuidar la competencia en esta industria que es fundamental para generar mayores rendimientos y menores comisiones. El párrafo que usted aludía y que está en el informe de gobierno del presidente Peña Nieto señalaba la creación de 2 nuevos vehículos de inversión, el denominado CERPI o Certificado de Proyectos de Inversión y la denominada Fibra E, que es un fideicomiso de inversión en el sector energético. Estos 2 nuevos vehículos ya están operativos, las AFORES ya invirtieron en estos 2 nuevos vehículos, ya han sido emitidos en el mercado mexicano. Y la buena noticia, por ejemplo, es que la primera Fibra E ha permitido que se coloquen recursos para invertir en una carretera que todos conocemos bien y que está en el Estado de México, que es digamos, la principal carretera troncal que pasa, digamos, de la caseta hacia, no sé dónde termina esa carretera, pero digamos que conocemos a la salida aquí hacia Toluca. Ahí las AFORES están participando con recursos de los trabajadores, ¿a cambio de qué? De rendimientos de largo plazo que les permite incrementar su ahorro para el futuro. Y el denominado CERPI también tiene inversiones muy importantes de largo plazo en proyectos del sector telecomunicaciones y del sector futuro, en el futuro del sector energético. Entonces, digamos, lo que se busca al mismo tiempo es sí ofrecer información detallada a los ahorradores, para eso está la radiografía financiera, que está disponible en la página de internet y que cualquier persona puede descargar de manera mensual y ver la actualización de su fondo de pensiones. 2, el estado de cuenta. 3, cuidamos la competencia y buscamos una mayor diversificación de las inversiones de las AFORES a través de estos nuevos vehículos de inversión. Seguiremos trabajando, senador, en ofrecer esa información más detallada todavía a los ahorradores, sin perder de vista que este es un mercado competido y que requiere también, ahora sí que, cuidar esa competencia entre las 11 empresas que participan de manera activa en el mismo. La pregunta de si los fondos, el hecho de que tengamos una comisión sobre saldo, que es lo que tenemos hoy, a raíz de la reforma del 2009, se elimina la comisión sobre flujo, que era la comisión que se le cobraba a cada aportación que entraba al fondo.
se elimina la comisión sobre flujo y se deja la comisión sobre saldo. Conforme los saldos crecen, naturalmente, la comisión, si no baja al ritmo que crecen los saldos, los ingresos de las AFORES crecerán más. Lo que hemos observado en los últimos años, senador, es que ciertamente los fondos han crecido muy rápido. Ciertamente, del 2010 a la fecha el sistema se ha duplicado en tamaño, al mismo tiempo que las comisiones se han reducido más o menos a la mitad, Entonces, en ese sentido, si uno observa el crecimiento real que han tenido las comisiones en el sistema de pensiones, realmente ha sido un crecimiento relativamente modesto, pequeño, que se ha podido controlar gracias a esa reducción de comisiones y a esas facultades que nos otorgó el Congreso en el 2009. Si no hubiéramos tenido esas facultades, hoy estaríamos hablando de que los ingresos de comisiones de las AFORES serían el doble. Gracias a esas facultades, hoy son, digamos, del orden, como ya mencioné, del 1% sobre el total de activos de 2.8 billones de pesos. Entonces, sí ha permitido una reducción muy importante en el potencial ingreso, digamos, de las AFORES. Uno podría discutir y puede discutir que todavía tenemos que bajarlas más, ciertamente que sí, coincido plenamente en esa visión y tenemos que hacer más, pero también necesitamos más facultades, senador, para poder seguir presionando a que éstas bajan. Ahora, ¿de qué se trata la nueva metodología de comisiones que publicamos en el Diario Oficial el año pasado y que nuestra Junta de Gobierno autorizó? Es una metodología que lo que hace es toma cada AFORE y toma en consideración el tamaño de los activos, el ritmo de crecimiento de estos, los rendimientos que ha generado, las expectativas de crecimiento de los activos de los futuros años, qué tipo de esfuerzos está haciendo esta AFORE en promover el ahorro voluntario, qué tipos de esfuerzos está haciendo en materia de registro, es decir, las utilidades de la empresa, los retornos sobre el capital de las mismas. Entonces, tomamos en consideración todos los componentes fundamentales para el ahorro de los trabajadores y en base a eso determinamos, digamos, la comisión que podría ser la objetivo respecto a la que tiene actualmente la AFORE. Y eso es lo que nos ha permitido establecer un techo de comisión, que es lo que ha permitido bajar las comisiones al ritmo que hemos hecho en los últimos años. Esta metodología ya existía en 2010, se publicó por primera vez en el Diario Oficial, la renovamos en el 2015 porque era una metodología de 5 años y estamos trabajando con ella de manera, digamos, directa para poder calcular, digamos, qué comisiones nos permiten mantener pues, la solvencia del sistema, porque queremos empresas que sean solventes, pero al mismo tiempo que esas comisiones sigan bajando en el tiempo. Las comisiones que han cobrado las AFORES a lo largo de los 20 años, digamos, el dato no es un dato que tenga en la cabeza, senador, pero podemos hacer el cálculo. O sea, el sistema empezó con saldos bajos relativamente, pero había 2 comisiones. Entonces, las comisiones en ese entonces que generaban las AFORES eran del orden de 5,000, 6,000 millones de pesos. Pero sobre una base muy pequeña y con muchos menores trabajadores. Cuando nació el sistema eran 15 millones de ahorradores, hoy son 57 millones. Si sacáramos el cálculo de los ingresos que tienen hoy las AFORES como proporción de las cuentas abiertas en el sistema, la comisión, lejos de haber subido, ha bajado en términos generales. Entonces, el 1.2 billones de pesos de rendimientos netos de comisiones que ha generado el sistema ya descuenta todas las comisiones que se han cobrado a lo largo de 19 años. Todas las comisiones que se han cobrado. Entonces, sí reiterarles, senadoras, senadores, que el tema de las comisiones es un asunto de la mayor relevancia, del mayor interés de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, de seguir observando una disminución de estas. Sí solicitamos de manera muy respetuosa a este Senado de la República que valore la posibilidad de ofrecer y otorgarnos mayores facultades para que esta reducción en el futuro se siga observando en los ritmos que se ha venido observando en los últimos años. Reitero que la propuesta del 2013 que presentó el presidente Peña Nieto traía incorporada una medida precisamente en esta dirección para poder alcanzar las metas de comisiones que nos hemos también propuesto. ¿Es cuánto?
Gracias, presidente. Tiene uso de la palabra la senadora, un comentario. Gracias. ¿Ah? Senador Isaías González. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice aquí el señor presidente de que le demos más facultades, desde luego que sí, desde luego, de mi parte, con mucho gusto, porque pues los trabajadores, ya te digo, son los que necesitan beneficiarse. Y ojalá que sea lo más pronto posible, que sea en este periodo del presidente Peña Nieto, que reformemos esto, que lo que haga falta reformar. Por ejemplo, hay una iniciativa ahí de que el trabajador no podrá cambiarse de una afore a otra en 3 años. Eso está para evitar que este juego Exacto. que hacen las afores Exactamente. y que gastan mucho dinero, Así es. ¿no? Evitarlo, y de esa manera, bueno, el trabajador se va a sentir más seguro que está en una afore, que su dinero está ahí, y bajarle pues el gasto que tienen las afores en esta comercialización que hacen. Y la otra que tú nos dicen, tener más facultades para ir sometiendo a las afores, ¿verdad?, a una comisión que realmente beneficie, que esté en los estándares internacionales. Yo creo que eso, sin duda, lo apoyamos, y que, como siempre. Y me queda claro que el sistema, que el manejo que tiene el sistema está claro, no hay duda, que no hay ahí desvío de dinero, me queda claro. Lo que sí, bueno, pues lo que necesitamos es que este dinero, ¿verdad?, esta cantidad de aportación de los trabajadores, bueno, pues tengan más beneficios ellos. Y bueno, con esto, pues nosotros los senadores, desde luego que estamos, sobre todo en el sector laboral, ¿verdad?, en apoyar a la CONSAR para que tenga las herramientas para poder someter a las afores que no quieren, muchas veces que no quieren. Y también las que están abajo, las que están cobrando menos, también ver cómo ayudarlas. Exacto. También, ¿verdad? ¿Para qué? Son el ejemplo. Bueno, pues de esa manera, bueno, sí se puede. Si esas están poniendo el ejemplo, las otras también lo pueden hacer con las herramientas que te vamos a dar, que seguro tú te las vamos a dar. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senadora. Nada más hacer el comentario. Hace unos días escuchaba que los niños hoy también pueden, Efectivamente. ahorita lo recordé exactamente, esta posibilidad de que los niños también pueden comenzar como parte del fomento de la cultura financiera. Es una estrategia que se está dando en nuestro país, de que nuestros niños puedan abrir su afore, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios o cuál es la expectativa que ustedes tienen al respecto? Con mucho gusto, senador. Sí, ya respondo. Senador, pues me pongo a sus órdenes, por supuesto, y nos ponemos a sus órdenes en la CONSAR para darle y ofrecerle a usted todos los elementos en esta materia. Es importante señalar que una de las razones por las cuales las comisiones no bajan más rápido, reiterando que hoy se encuentran en un nivel mucho más aceptable, es porque las afores efectivamente gastan mucho en gasto comercial. Es decir, tienen a muchos vendedores de afores en las calles, y esos vendedores lo que hacen es buscar cambiar pues a las personas. Hoy, digamos, tenemos mucho más controlado el proceso, hemos logrado disminuir el gasto comercial de manera importante, pero las afores todavía el año pasado, a pesar de que lo hemos logrado reducir de manera muy importante, 1.6 millones de mexicanos cambiaron de afore. 1.6 millones. Se movieron 191 mil millones de pesos de manos, es decir, los cambios movieron 191 mil millones de pesos. Una afore en promedio le paga a un agente promotor del orden del 2% sobre el saldo de la cuenta que logra traspasar. Así la multiplicación directa nos lleva a que los vendedores de las afores cobraron 4 mil millones de pesos por cambiar gente. Ese número, 4 mil millones de pesos,
debería de ser un monto de recursos que se debería o debiese usar, una parte en bajar comisiones más rápido y otra parte en invertir más en la infraestructura que nos interesa, que es en el capital humano de las Afores, en la tecnología que estas usan para invertir los recursos, en la mecánica que toman, digamos, para mitigar los riesgos que conlleva cualquier inversión financiera. Pero sí, senador, esa propuesta de cambiar el traspaso de 1 a 3 años era también una propuesta que venía en la iniciativa del presidente Peña Nieto, que como ustedes saben fue aprobada en Cámara de Diputados en febrero del 2014 y que sigue siendo discutida aquí en el Senado de la República. Entonces nos ponemos a sus órdenes, senador, y por supuesto trabajar en conjunto con el Senado para ver alternativas. Senadora, esta iniciativa en efecto nosotros la diseñamos, digamos, en los últimos, estuvimos trabajando en los últimos 12, 14 meses. Nuestra idea, senadora, queremos atraer, digamos, a los niños de México, naturalmente de forma gradual. No anticipamos que esto vaya a tener un efecto inmediato. Se requiere mucha difusión, se requiere explicar los beneficios que tiene, pero estamos convencidos de que las Afores pueden ser una extraordinaria alcancía de largo plazo para los niños. Recordemos los famosos bonos del ahorro nacional. Fueron un mecanismo muy efectivo de crear conciencia del ahorro en la generación de aquel entonces, aunque no generó muchos rendimientos, que digamos, dicho sea de paso, esos famosos bonos del ahorro nacional. Aquí la diferencia es que tenemos un mecanismo seguro en donde los padres pueden ahorrar para la educación de sus hijos, si así lo desean, pueden ahorrar pensando en el futuro de sus hijos para cualquier situación en particular, porque los recursos, reitero, se pueden retirar en un momento. Se puede domiciliar el ahorro de una cantidad muy pequeñita de recursos y se puede hacer de forma automática. Ya tenemos al primer recién nacido en el sistema de pensiones, lo registramos la semana antepasada y ese recién nacido desde este momento tiene un fondo de ahorro, tal vez no pensando para su pensión naturalmente, pero sí pensando para algún evento, alguna utilidad que puedan ver los padres. Y a través de los niños también generar conciencia en los padres de la importancia de pensar en su futuro. Estamos pensando, senadora, ahorita el lanzamiento que usted señala y la Afore que ha hecho publicidad es la Afore 21 Banorte, es la Afore que ha tomado ahora sí que la iniciativa y lo vemos con muy buenos ojos. Yo estuve personalmente presente en el lanzamiento de esta apertura y estamos convencidos que es una herramienta más. Es una herramienta más, no consideramos que va a atraer de inmediato a un número muy importante de personas, pero gradualmente, como también pensamos que los 5,000 nuevos puntos que tienen hoy los ahorradores del sistema para ahorrar para su retiro están abiertos, han ido incrementando gradualmente desde que lo inauguramos en septiembre del 2014 y estamos convencidos que gradualmente va a ir incrementando también el número de ahorradores que participan en él. Muchas gracias, presidente. Oiga, ese recién nacido es del ABC de Santa Fe, ¿va? Porque los que nacen en el Rubén Leñero no creo que tengan capacidad para ahorrar, porque ese es uno de los principales problemas. La bolsa vacía de los mexicanos, Carlos. Lamentablemente, ese es el problema. La cultura del ahorro me parece excelente, pero la capacidad de ahorro de la mayoría de los mexicanos, si tienen que pagar transporte, medicina, escuela, útiles escolares y la comida, que mal comen, tanta obesidad, le echan la culpa al refresco, cuando pues, todos sabemos cuánto vale una dieta balanceada, no alcanza. Entonces, por más que la gente se quiera forzar para ahorrar, y meterle, es que me sobró 20 pesos y va para mi cuenta y voy a una tienda estas, el Oxxo y todo esto, pero no sobra nada, hasta falta. Entonces, ese es lo lamentable y lo que está llevando al fracaso a este sistema. La falta de capacidad de ahorro del pueblo de México, de la mayoría. Por eso ese niño yo lo felicito, nada más que
se me vino a la mente pues que ha de haber nacido en el ABC de Santa Fe y no en el Rubén Leñero o en el Hospital General de México, ¿no? Ese es el detalle, pero te felicito, es una buena iniciativa. Desde que nacen, digo incluso hasta desde el vientre, pues hay que empezarle la cultura de, no a través de ultrasonido tal vez, o una técnica de estas intraútero, meterle la idea del ahorro, pero pues tiene que tener un padre y una madre muy trabajadores que tengan por lo menos más de 3 salarios mínimos de ganancia. Felicidades por eso. También, Carlos, presidente, en materia de rentabilidad, se informa que derivado de una mayor diversificación de la cartera de las Afores, fue posible generar rendimientos más competitivos sobre la inversión de los recursos de los trabajadores, al obtener un rendimiento histórico nominal anual promedio de 11.83% y de 5.87% real, ¿no? Sí. Durante los 19 años de operación del sistema de ahorro para el retiro. Así es. Muy bien, presidente. Sin embargo, ya desde el primer trimestre de este año, la CONSAR nos había advertido sobre, cito textualmente, la complejidad de replicar los mismos rendimientos durante las próximas 2 décadas. Así es. Presidente, este escenario de complejidad que usted advertía en los primeros meses del año podría ser mucho más adverso para el efecto Trump en los mercados cambiarios y financieros. En el periodo más reciente, ¿a cuánto ascienden las minusvalías? Sería la pregunta muy puntual. Varios analistas estiman que el Banco de México recurrirá a una nueva subida de tipo de intereses interbancarios que podría rondar entre los 0.75 y 1 punto porcentual. ¿Afectará esta medida la rentabilidad de los fondos de pensiones? ¿Esperan periodos fuertes de minusvalías que para el pueblo de México le digo que son pérdidas? Nada más que acá las palabras son también complejas. Hemos sido testigos, presidente, testigos. Suponemos que el equipo de la CONSAR también, de las masivas movilizaciones que han tenido lugar en Chile en los meses de julio, agosto y septiembre de este año, que sintetizan el malestar social frente al fracaso del sistema administrado por las AFPs de otorgar mejores pensiones, con una tasa de reemplazo que promedia el 40% del último salario, después de 35 años de operación. En Uruguay también se gesta un movimiento similar que cuestiona la incapacidad del sistema mixto para generar pensiones suficientes. En el caso de México, nuestro querido país, la dinámica del SAR, como lo hemos abordado en la Semana de la Seguridad Social, tampoco va a dar. ¿Qué posición va a tomar el equipo frente al horizonte de tasas de reemplazo que se estiman? Presidente, 3 peticiones respetuosas y atentas en favor de la máxima publicidad, transparencia y necesaria evaluación permanente del SAR, además del tema de inversiones que abordé en mi primera intervención. Con la información estadística de la CONSAR, es muy difícil llevar el seguimiento sobre el número de cuentas inactivas en el sistema y otros indicadores que podrían derivar de estas. ¿Es posible que CONSAR genere este indicador por grupo de trabajadores? IMSS, ISSSTE, independientes y de otros programas de pensiones públicos reformados. ¿Es posible? Sí. La información sobre el número de cuentas administradas de pensioniste discrepa con el número de trabajadores afiliados al ISSSTE.
Ello puede deberse a la rotación de trabajadores en el sector público. Recién, en la comparecencia del director general del ISSSTE ante esta comisión la semana pasada, se nos informó que el número de cuentas inactivas en dicha Afore ascienden a 1.021.000 cuentas. 1.021.000 cuentas. Considerando que Pensioniste como Afore pública entra en la regulación de la CONSAR, también convendría que esta administradora proporcionara series sobre cuentas inactivas por tipo de trabajador. Finalmente, la CONSAR históricamente ha reportado la estadística de trabajadores asignados, es decir, aquellos trabajadores que no están registrados en una Afore y que fueron asignados en una para que administre sus recursos. Dentro de este indicador se distingue entre trabajadores asignados con recursos depositados en CIAFORES y trabajadores asignados con recursos depositados en el Banco de México. Convendría, presidente, presentar en la estadística de la CONSAR a estos trabajadores por grupo de afiliación, es decir, a qué instituto de seguridad social pertenecen, o si son independientes o de programas de pensiones públicos reformados. Por sus respuestas, muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, senador Mayans. Con mucho gusto respondo. Efectivamente, en el penúltimo, porque apenas hoy recibieron el último informe trimestral que publica la CONSAR de manera trimestral y que pone a consideración del Congreso de la Unión. Hoy ya tienen ustedes el del tercer trimestre. En el del segundo trimestre hicimos un apartado especial para hablar de los rendimientos. Y en ese reporte señalábamos que los rendimientos que han generado las AFORES durante 19 años ha sido un rendimiento muy competitivo, el más competitivo del mercado financiero mexicano, del sistema financiero mexicano. Sin embargo, por diversas razones que ahí explicábamos, se vislumbra un escenario de menores rendimientos en el mundo, en general. No es privativo de México, pero lo estamos viendo con niveles históricamente bajos de las tasas de interés a nivel global, con mercados accionarios en niveles de evaluación relativamente altos y por tanto con expectativas de crecimiento relativamente menores hacia adelante, con expectativas de crecimiento económico global relativamente bajas para las próximas décadas. Por tanto, alertábamos y señalábamos que ante esta coyuntura era muy importante revisar si nuestro régimen de inversión, las reglas de inversión que tenemos en nuestro sistema de pensiones, son las adecuadas para enfrentar este contexto. Y como señalaba previamente en la presentación, creemos que no, que necesitamos darle a las AFORES más flexibilidad para invertir en distintas alternativas e instrumentos que les permita alcanzar mejores rendimientos de mediano y largo plazo. Dichos cambios también pasan por el Congreso de la Unión y son un tema que también, senador González, digamos, de la lista de temas relevantes de necesidad de reformar de nuestro sistema de pensiones, este probablemente es uno de los más importantes y urgentes. ¿Cómo puede afectar la volatilidad actual? Para el público en general, explicar brevemente de qué se trata cuando hablamos de minusvalías. ¿Qué son las minusvalías? Hoy hay 2.8 billones de pesos invertidos. Están invertidos en carreteras, en hospitales y en la amplia gama de posibilidades que tienen las AFORES de inversión, que pueden ser desde instrumentos de deuda gubernamental, deuda corporativa, acciones nacionales e internacionales y proyectos de largo alcance. Esos 2.8 billones de pesos están invertidos desde instrumentos que vencen en 28 días hasta instrumentos que vencen en 30 años. ¿Cómo hacemos para ofrecerle al trabajador información diaria de su sistema, del sistema de pensiones? ¿De cuánto vale su cuenta? Tomamos todas esas inversiones y las valuamos, le damos un valor diario al sistema de pensiones. Y de esa manera, que es una manera transparente de ofrecer información
a los ahorradores, porque estos números se pueden conocer directamente del precio de la sociedad de inversión de la Afore, sabemos cuánto vale el sistema de pensiones, cuánto valen todas esas inversiones que están en la amplia gama de posibilidades que tienen las Afores. Ahora, esa evaluación diaria fluctúa, cambia de precio todos los días de acuerdo a las condiciones del mercado financiero, nacional e internacional. Y por tanto, cuando los precios de esas inversiones suben, pues obviamente la rentabilidad sube y por tanto el fondo de pensiones sube. Cuando, por la razón que sea, esa inversión o esa evaluación baja, es cuando se generan las minusvalías, senador. Pero permítame muy respetuosamente señalar que no son pérdidas, senador, porque si usted invierte a 30 años en un instrumento de deuda gubernamental y se presenta una coyuntura como la de los días anteriores, ese precio de esa inversión de 30 años probablemente sufra una modificación hoy, pero es una inversión a 30 años. Y es una inversión que yo, si no hago nada, digamos, no cambio, no vendo esa inversión, en 30 años me van a pagar lo que originalmente me prometieron que era un rendimiento determinado. Y ese es el valor de las Afores, que pueden permanecer con esa inversión a 30 años, no tienen que liquidarla porque tienen ahorradores que van a estar 30 años en el sistema y por tanto no tienen que salir a vender en momentos de volatilidad como el actual. Y entonces por eso le llamamos una minusvalía y no una pérdida, porque la pérdida no se gesta hasta en tanto no se venda el instrumento o la inversión. Pero si está invertido en una carretera que va a generar un flujo durante 20 años, lo que pueda pasar hoy no es que sea irrelevante, pero simplemente no afecta el ahorro de los trabajadores pensando a 20 años. Y de eso se trata y es lo que ha estado experimentando, digamos, el mundo en general, no solo en esta coyuntura, quiero ser muy claro, que no es la primera vez que nos enfrentamos a una coyuntura de volatilidad en el sistema de pensiones. En el 2008 vivimos un momento muy serio en los mercados financieros nacionales e internacionales y sin embargo el sistema de pensiones salió adelante. Del 2008 a la fecha se han generado más de 1 billón de pesos de plusvalías en el sistema. Dicho eso, lo que quiero transmitir y señalar es, sí, en efecto, se ha observado volatilidad en los últimos días después de la elección de los Estados Unidos, pero nuestro sistema de pensiones está seguro, está pensado y diseñado para alcanzar una rentabilidad adecuada de mediano y largo plazo y los ahorradores mexicanos no tienen nada de qué preocuparse con una visión de mediano y largo plazo. Ahora, adicionalmente, ya con esto concluyo nada más para atender este punto, el año antepasado, a raíz de la volatilidad que vivieron los mercados financieros en mayo del 2013, que fue un momento también de alta volatilidad, la CONSAR tomó la determinación de crear lo que conocemos como la Sociedad de Inversión de Pensiones, que en la jerga de la CONSAR conocemos como la SB0. ¿Qué es esto? Todos los ahorradores que están cerca de pensionarse, que ya se van a pensionar en 1 año, en 6 meses o en 1 año y medio, los llevamos a un fondo de inversión con total liquidez, con 0 riesgo. Es decir, previendo volatilidades futuras, determinamos crear esta forma de inversión que genera ya menor rendimiento, porque naturalmente va a generar menor rendimiento, pero que pone al salvo de cualquier volatilidad a los fondos de pensiones de las personas que están más cercanas al retiro. De tal suerte que una persona que hoy se va a retirar en los próximos 6 meses, 12 meses, 18 meses, no tiene nada que preocuparse. Su fondo está en un fondo líquido que aún en esta volatilidad, no va a tener ninguna consecuencia, senador. Chile, y muy rápidamente. Bueno, por supuesto, cuente, senador, en que tomo como toda